que ya en el estadio preoperacional el niño va a desarrollar un sistema representacional en donde el objeto va a permanecer, ¿verdad? La constancia objetal de la que habla Piaget, y va a utilizar símbolos que van a representar personas, lugares y eventos. Esto ya lo vimos. Sí. Sí. Habíamos quedado en el pensamiento simbólico preconceptual, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, este primer estado del pensamiento preoperatorio tiene, por un lado, el pensamiento simbólico preconceptual y por otro lado, el pensamiento intuitivo. El pensamiento intuitivo se caracteriza por estar profunda y significativamente ligado a las emociones y sentimientos, por ser inconsciente o preconsciente, ¿sí? Un segundito. Ahí sí. ¿Qué va a decir Piaget? Piaget va a decir que en esta, de los 4 a los 6 años, parte del aprendizaje va a estar significativamente ligado al mundo de los sentimientos, ¿sí? De los afectos. ¿M? Por un lado, él va a retratar, va a postular que están las escenas, que las escenas son esquemas que van a organizar datos acerca de lugar, objetos y sujetos, sus características, relaciones o interacciones. ¿M? Entonces, las escenas van a permitir organizar, ¿verdad? La relación y las interacciones en el espacio. Si están las escenas, también van a estar los guiones, que los guiones son esquemas que van a organizar los datos, pero en forma secuencial. Es decir, el niño o la niña, entre los 4 y los 6 años, va a integrar que, por ejemplo, hay una causa y hay un efecto. ¿Sí? Y el guión, a diferencia de la escena, que está más ligada al espacio, el guión va a estar más ligado a la temporalidad. Y por último, va a estar las historias, que son esquemas que van a organizar datos, ¿verdad? Igual que la escena de los guiones, pero aquí más vinculados a lo asociativo. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos las escenas que son más del espacio. Cuando me refiero a espacio, no lo piensen como el espacio como intergaláctico, ¿sí? Sino que espacio traten de recordar como cuando ustedes tenían 4, 5, 6 años, que el espacio tiene que ver con las primeras representaciones de dónde estoy, ¿sí? Por ejemplo, las primeras representaciones de lo que es el sur, de lo que es el norte, de lo que es la playa, ¿sí? A eso se refiere con espacio. ¿Mm? ¿Profe? Cuando se refiere a tiempo, denme un segundito. Cuando se refiere a tiempo, se vincula por ejemplo, no sé, por las estaciones del año, ¿sí? Es verano, y por eso, qué sé yo, cómo se puede cosechar, ¿sí? O es otoño, por eso las hojitas se caen. ¿M? A eso se refiere como lo espacio-temporal. Y eso después más adelante se va a ir afinando, a tal punto que incorporamos al calendario, incorporamos que el año tiene no sé cuántos días, que la hora tiene no sé cuántos minutos, ¿sí? Pero como que todo ese pensamiento más racional va a partir como de esquemas previos que si bien no son propiamente sensoriales, ¿verdad? O sea, no son característicamente sensoriales, sino que tienen como un correlato bastante emocional. ¿Mm? Dígame, Gabriela. En las escenas, que eran las ¿Sí? primeras, ¿verdad? Uh-huh. Es como, no me quedó muy claro. Es, por ejemplo, si el niño puede entender que está en su casa o si en la casa de los abuelos, que es la casa de los abuelos, como el lugar en el que están. Perfecto, tal cual. Tal cual, es como cuando el niño te dice como, quiero ir a la casa de la abuela porque, no sé, porque sé yo, hace galletitas muy ricas, ¿cachai? Y va a asociar Ujú. la casa de la abuela con las galletas, tal cual. Eso ¿Sí? sería una escena. Sí, sería más Ya. ligado a la escena.
sí. Por ejemplo, ligado al guión, además de las estaciones del año, puede ser, por ejemplo, el día y la noche, ¿sí? Acá es muy común escuchar a los niños como, no sé, pues como, ay, ¿cuándo llega? Como, a ver, ¿cómo podría ser? ¿Cuándo termina de trabajar el papá? No, termina en la noche. Cuando cae la noche, el papá llega a la casa, ¿sí? Es como que asocian los guiones están vinculados a la temporalidad, ¿ya? Entonces, O como, hay, la comida es cuando, qué sé yo, pues la primera comida es cuando sale el sol, ¿sí? hay que dormir Digan, cuando está de noche. por ejemplo, tal cual. Sí. ¿Sí? Yo, Roberto, el pensamiento intuitivo, no hay variabilidad con la edad, ¿cierto? ¿O solamente es el niño el que tiene un pensamiento intuitivo? Mira, el pensamiento intuitivo es parte de acá, es parte de el estadio del pensamiento preoperatorio, ¿sí? Iría como Ah, ya. aproximadamente entre los 2 a los 6 años. Y el pensamiento Ah, intuitivo es más característico entre los 4 a los 6. ya, ok. Ok, Sí. gracias. Recuerda que una de las características de Piaget que plantea sobre los estadios es que dice que son como invariables y universales, como que le ocurre como a toda la especie humana y además que tiene como que hay que pasar estadio por estadio para ir alcanzando como el estadio de las operaciones formales, ¿m? Que es como Ya. el Entonces, idealmente lo tiene el niño para ir progresando en su vida, obviamente, ¿no? exacto. Pero si Ah, uno va recordando también, uno también puede acceder a esos recuerdos, por ejemplo, entre los 4 a los 6 años, ¿sí? sí, ¿no? Sí, sí, por eso le decía si el pensamiento intuitivo puede generar a largo del tiempo pensamientos de atrás. Claro, piensa que estos son como que Piaget ve el desarrollo como parte de unos primeros esquemas chiquititos, incipientes, que después se van perfeccionando, se van ampliando, ¿sí? Es como que, imagínate como una ramita, como cuando una ramita y la planta, y después eso se convierte en un árbol, como que para Piaget es más o menos así los esquemas, ¿sí? Parte Ah, como ya, cognitivo más incipiente, acuérdate que en el periodo sensorio-motor es como pura sensación y motricidad, ¿sabes? sí. Después, en la primera etapa del preoperativo, que acá el pensamiento simbólico preconceptual aparecen como los primeros símbolos, aparecen las primeras nociones de representación, el niño puede entender que si no lo ve, no significa que no exista. Ah, ya, ok. Muchas gracias, profesor. Profesora, Y dígame, habla Stephanie. Mire, es una pregunta, no sé si será muy pava la pregunta, pero en ¿no? este caso relacionándolo con el trabajo que hay que hacer, por ejemplo, uno tiene que aplicar esta parte en el trabajo. Ya, por ejemplo, yo voy a evaluar a tal personaje. Y Ya. si por ejemplo, el personaje es un adulto, yo tengo que como que ir al historial del personaje, como volver esa parte, como que no me queda claro eso. No sé Ahí, si entiendes mi pregunta. no, si se entiende, es una buena pregunta. Si ahí lo que yo te sugeriría es que si la película no habla del historial del caso que vas a escoger, no te sirve para representar el estadio preoperacional, ¿cachai? Ah, entonces igual se tiene que ver como un poco historial en la película del personaje. Exacto, tal cual. Ah, Ponte tú, ah, estoy jugando, Stephanie, así, un juego. Pues tú, yo ah, en una semanita, en unos días más les tengo que pasar el desarrollo moral, ¿ya? ya. Y por Ah, ejemplo, entiendo. no sé, pues ahí ustedes pueden poner quizás los no tan desarrollados. ¿Ustedes vieron el lobo de Wall Street? ¿Se acuerdan que era como medio psicopático el pensamiento que tenía? Como, ya usted lo pueden ejemplificar, por ejemplo, ¿sí?
Pero Ah, en el Lobo de Wall Street no aparece mucho la historia vital, aparece un poco como unos guiños, ¿verdad? Pero ahí lo claro. que yo te sugiero, Stephanie, que pueda ocupar o bien quizá una serie donde salga retratado, estoy jugando Los Simpsons. Ah, Ahí ya. tú tienes a la Maggie, ¿verdad? Claro. Como, ¿cachai? Como que ir jugando como Ah, con el tipo de personaje y cómo va calzando con el estadio que les voy a pedir. ya. Ya, profe, sí, ahora me quedó claro. Súper. Gracias. Está buena la pregunta, sí. Claro, porque uno podría pensar, entrar como a inferir más sobre el pasado del personaje. No, si la película o la serie no lo muestra, no es necesario. Y como Ya. les digo, pueden ocupar desde Los Simpsons, Futurama, o sea, a mí, como que en eso quiero la máxima amplitud posible. Lo que me interesa es que saber que a ustedes les queda muy claro cuáles son las particularidades de cada estadio, ¿sí? Sí. Entonces, el pensamiento preoperatorio se caracteriza por el fenomenismo, ¿sí? Que es la relación causal entre fenómenos vistos como próximos desde el sí mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo veo, no sé, que el gato pasa a llevar el jarrón y lo bota, y mi papá se pone a gritar, ¿sí? Entonces digo, no hay que romper el jarrón porque mi papá grita, ¿sí? Se establecen relaciones de causalidad, pero como desde la experiencia del niño o la niña. Hay una tendencia del pensamiento preoperatorio como al finalismo, ¿sí? Que todo lo que pasa tiene un fin que lo justifica, ¿sí? También está el artificialismo, que se considera que todo está hecho por los seres humanos. Es como una característica del pensamiento preoperatorio. Entonces, por ejemplo, fenómenos naturales, como, no sé, pues qué sé yo, un terremoto, como, pueden ser, ojo, ser humano o humanoide, ¿eh? No tiene por qué ser solo humanos, pero, por ejemplo, humanoide, como dos gigantes están, qué sé yo, jugando con la Tierra y por eso hay terremotos, ¿sí? Es como que cuesta pensar que hay entidades que no son propiamente humanas, aquí lo voy a poner al tiro como ser humano y o humanoide, que pudiesen estar detrás de por qué pasan las cosas, ¿sí? Y también está bien presente, ligado al anterior, el animismo, que es una tendencia a considerar cosas y fenómenos inertes como vivos y conscientes, ¿sí? Ojo que el animismo está muy ligado también al juego. Recuerden que los niños a través del juego le dan vida, qué sé yo, una caja tirada, ¿verdad? Lo pueden convertir en no sé, en una nave espacial, ¿sí? O bien toman un peluchito y el peluchito tiene nombre, tiene hasta personalidad, ¿sí? Profesora, consulta. Dígame. o, eh, Hacia el trabajo, hacia el informe de la película. Sí, claro. No sé, si el personaje de tal película cumple con, no sé, con anismo, yo puedo relatar obviamente lo que él tenía, ¿cierto? No sé si me entiendo. Eso, tal cual, eso es lo que se le pide. Sí, pues Ah, entonces, por ya. ejemplo, si usted dice tal personaje, usted plantea, mire, no sé, Pepe de la película tanto tanto, o sea, se tiene la impresión de que estaría en un estadio preoperatorio, ya que, por ejemplo, presenta fenómenos tales como el artificialismo, ¿sí? Y ahí usted puede citar, por ejemplo, en Ah, tal ya. caso, no sé, pues qué sé yo, hay un terremoto, el personaje dice, deben haber dos gigantes peleando, ¿sí? ¿Se entiende, no? Entonces ahí usted va ligando la escena con la justificación. Ya, ok. O sea, además pone, otra de las variables por las cuales se puede plantear que un pensamiento preoperatorio es además la tendencia al animismo, ¿sí? La idea es que vayan caracterizando lo mejor posible por qué ese personaje estaría en el pensamiento preoperatorio, ¿ya? Entonces puede ocupar una misma escena o dos escenas, pero la idea es que quede como
bastante justificado que por qué usted cree que está en ese pensamiento, en ese estadio del pensamiento. Ya, profesora, muchas gracias. Ajá. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Ya. También se caracteriza por el razonamiento transductivo. Este es muy simpático. Yo en verdad siento que con esta materia uno empieza a recordar mucho como la propia infancia, porque el razonamiento transductivo es como, por ejemplo, no sé si recuerdan, pues como... Ya, les voy a dar un ejemplo. El Chavo del Ocho, ¿sí? ¿Se acuerdan del personaje La Bruja del 71? ¿Se acuerdan o no de Sí. ese personaje? Sí. Ya, ¿por qué Sí. le decían La Bruja del 71? No, porque es fea. Porque era pesado. Porque era Porque- pesada y la encontraban Era fea, súper po. pesada. Entonces, Y además a vive en el partir de esos 71. rasgos, y además vive en el 71, ¿verdad? Entonces, a raíz de esos rasgos de que era como muy hostil, ¿verdad? Que era como, daba la impresión de que fuera un poquito como amargada. Entonces ellos, es la bruja, ¿se acuerdan? Y que habían capítulos casi como que eran medio terroríficos, que la bruja del 71, y en verdad era una mujer que estaba bastante solita, ¿sí? De bruja, ¿me entienden a lo que voy o no? Los niños, las niñas pueden tender a partir de un rasgo, como categorizarlo por completo. Entonces, esta señora, que lo más probable es que era una señora muy solitaria, que no tenía mucha red de apoyo, ¿verdad? Era pesada, entonces, la bruja, ¿sí? Como un poquito, que da un poquito de miedo, ¿m? Que no te vayas a ¿Profe? meter con la bruja del 71, ¿sí? Yo tengo una sobrina ¿Ya? que cuando ve a mi hermano, que es muy alto y es rubio, ojos azules, dice que es un ¿Ya? príncipe. Ay, qué tierno. Sí, dice que es su tío príncipe Felipe. Entonces, eso vendría como a ser como lo que está diciendo usted, o ahí hay otro Ex- fenómeno. exacto, tal cual. Sí, sí, Siempre va a tal cual. ser a través de algún rasgo. Más que siempre, acuérdense, esto no es como No, absolutista, es no, rasgo. me refiero en esta etapa, en ese momento. Eh, Exacto, siempre lo puedo ligar al rasgo. sí, tal cual, sí. Puede Ya. ser un rasgo físico, y tú en el caso de tu hermano, el rasgo físico, pues como es pelito rubio, el príncipe, ¿verdad? O por ejemplo, en el caso del Chavo del Ocho, a una característica más de personalidad. Por eso se llama transductivo, es como que de un punto tú lo agarrás y lo tomas como en todo. Pero es un buen ejemplo, Gabriela, y ahí, claro, pues hay como que los niños y las niñas tienden mucho a asociar así, como, ay, la princesa, ¿por qué? Porque ocupaba un vestido muy lindo, ¿sí? Como... Ya. Entonces, eh, miren acá, esto es un ejemplo como el pensamiento preoperacional, ¿sí? Si un niño usted de 4 años le muestra estos dos, ¿verdad? 4 estrellas, pero de esta forma, y otras 4 estrellas aglomeradas en esta otra forma, es muy probable que el niño a los 4 años les diga, o sea, si a usted le preguntan, ¿dónde hay más estrellas? Que el niño le diga, en la primera. Siendo que ustedes saben que es la misma cantidad de estrellas, ¿verdad? ¿Qué fenómeno creen ustedes que está puesto en juego ahí? ¿Por qué el niño es esperable que diga que hay más estrellas que acá? Porque es más largo. Porque es más largo. Y en ese sentido, entonces, habría un Idealmente, predominio de... ¿Mm? idealmente está en la segunda. Se me olvidó cómo se llama. Estoy buscando. ¿Al pensamiento intuitivo? ¿Puede ser pensamiento intuitivo? No, sí, está bien el de preoperacional, sí, estamos ahí. Solo que le estoy preguntando a ustedes como por qué creen que el niño encontraría que hay más estrellas acá que acá, si es que son la misma cantidad de estrellas. Porque tal vez no sabe contar y se guía por el espacio que utilizan. Exacto, puede Perfecto, ser eso. seguía por el espacio, ¿sí?
Hay una lectura más como todavía no ha alcanzado a desarrollar la capacidad de decir, ah, son lo mismo, ¿sí? Entonces, el típico ejemplo de si ustedes tienen como agua en como en dos recipientes distintos, ¿sí? Como que el niño les puede decir, ah, aquí hay más agua, pero porque el recipiente tiene características distintas, no porque efectivamente haya más agua ahí, ¿sí? Y un pensamiento que todavía es más concreto, pues eso es lo que nos quiere transmitir Piaget. En lo preoperacional es un pensamiento aún más concreto, y concreto en el sentido de que es más del aquí y el ahora. A eso se refiere lo concreto. Recuerden, como contar con ¿Pasa, los dedos. ¿Mm? pasa más por la visión igual del niño o no? Más que con la visión, o sea, una cosa es que, por ejemplo, tenga alguna discapacidad visual, ¿verdad? Pero en caso de no tenerla, pasaría por la forma en que procesa la información del mundo. Profe, es lo Ah, mismo que ya. cuando preguntan si pesa más un kilo de fierro o un kilo de pluma. Sí, oye, qué buena, sí, tal cual. Y uno dice, ¿qué es uno cuando es chico? Fierro. El de fierro, po. Oye, excelente ejemplo, Ángelo, sí, tal cual, sí. A ver, una consulta, ¿está el Daniel Delso acá? ¿Se pudo conectar? Ah, sí, se está. Daniel, que acabo de leer tu mail. Entonces, sigamos. Eh, ya, aquí pasa algo que es muy tierno, que se llama, todavía estamos en lo preoperacional, que se llama egocentrismo de las representaciones. Entonces, aquí los niños o niñas pueden considerar los hechos como, como desde solo la visión de experiencia de ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, no sé, pues hay una mujer adulta que está llorando, entonces el niño o la niña puede pensar, tiene pena porque le quitaron su juguete, ¿sí? ¿Quién sabe qué le habrá pasado a la chiquilla que está aquí en la foto, po? ¿Mm? Pero el niño, todavía en un pensamiento en estadio intuitivo, ¿verdad? De lo preoperacional, se lo explicaría como desde su propia vivencia, Profe, ¿sí? em, yo escucho muchas veces a niños chicos decir así como la persona está triste porque, no sé, po, yo me porté mal, cuando en verdad no tenía nada que ver. ¿Eso viene de Tal donde cual. mismo? Que el niño Sí, piense como que provoca todo. muy buen ejemplo, tal cual, sí. Sí, y por ejemplo, pasa mucho que cuando uno hace psicoterapia a adultos, aparecen muchos esos recuerdos, así como, y recuerdos que incluso se transformaron en convicciones, así como yo por muchos años creí que por mi culpa mis papás se habían separado, ¿sí? Como, bueno, sumado al anterior, aquí les puse este ejemplo como esta casa terrorífica, y quizá esta casa, una casa común y corriente, ¿sí? Pero justamente como por estas cualidades más emocionales, una casa común y corriente puede verse como la mansión más terrorífica del mundo, ¿sí? Em, Eso con lo preoperacional, ¿ya? Ahora pasando a operaciones concretas, que recuerden, operaciones concretas. Acá. Sería entre los 7 a los 12 años, ¿verdad? En operaciones concretas, el niño o la niña ya sería capaz de imaginar, ¿sí? En este periodo el niño va a realizar muchas operaciones lógicas que van a incluir la conservación,
La conservación es la propiedad que nos permite, por ejemplo, trabajar con números, ¿sí? Yo no necesito tener 4, qué sé yo, 4 caramelos en mi mano para poder pensar en 4 caramelos, ¿sí? Si usted me dice, Ray, si te doy 2, en mi mente yo puedo decir, son 6, ¿sí? La conservación es una función que te permite poder como sostener cognitivamente el objeto sin que el objeto esté presente, ¿sí? Por otro lado, va a estar la reversibilidad, es decir, si yo tuve, o sea, a través de una serie de pasos logré un objetivo, puedo como hacer pasos hacia atrás para volver al comienzo, ¿sí? Es muy interesante porque este es un logro en las operaciones concretas, porque justamente una de las características de las operaciones, de lo preoperacional del estadio anterior, es que es como la irreversibilidad, ¿sí? Es como algo se me quebró y embarré, pero en verdad lo puedo reparar, lo puedo pegar, ¿sí? Entonces también se logra como la noción de la reversibilidad en las operaciones concretas. Y también el ordenamiento, o la capacidad de seriación, ¿sí? Ordenar del más chico al más grande, por matices de colores, por ordenamiento alfabético, ¿sí? En este sentido, Profesora, consulta. dígame. Mire, ahí lo escuché en unas clases atrás, como dice ahí, en este periodo el niño realiza muchas operaciones. Se puede visualizar como cuando el niño está recién empezando a caminar, ¿puede tener operaciones concretas también o no? Ya mira, lo que pasa es que el comenzar a caminar tiene que ver con el desarrollo motor, Ah, ¿verdad? De ya. la psicomotilidad. Es decir, para caminar, lo que hemos conversado, claro, como tú bien dices, ¿verdad? En un primer momento el gateo, después sostenerse en cosas, pero recuerda que, y de hecho todo lo que vamos a revisar, todas las teorías que vamos a revisar ocurren como en paralelo, ¿sí? Por eso la semana pasada cuando me hacían preguntas sobre la parte emocional, yo le decía, ya vamos a llegar para allá porque está, por ejemplo, el desarrollo social y afectivo, ¿sí? Está el desarrollo como de los tipos de apego, son como cosas que ocurren en paralelo, ¿m? Ah, ya, vale. ¿Sí? Ya, los conceptos temporales se hacen más realistas, sin embargo, el pensamiento aún está limitado a lo concreto. ¿M? Es decir, las operaciones concretas, claro, el pensamiento no es tan concreto como en lo preoperacional. Concreto, recuerden, como aquí, ahora, lo que está a mi mano, lo que puedo ver, ¿sí? Es un poquito menos concreto, pero no alcanza el nivel de abstracción. Eh, Bueno, algunas consideraciones generales de este estadio es que se desarrolla en el proceso de integración a sistemas sociales convencionales, como al meso-exosistema, ¿sí? ¿Verdad? Entonces el niño, la niña se va inmiscuyendo, ¿verdad? O sea, comienza el jardín, comienza las reuniones de apoderados, ¿m? Comienza, no sé, la articulación entre qué sé yo, los padres y la red de salud, es decir, el niño comienza como a ser partícipe de otros sistemas sociales, ¿sí? Y también parte de prácticas institucionales, po. ¿M? Una práctica institucional, por ejemplo, no sé si seguir, quizá alguien que trabaje en colegio nos podría orientar más, pero yo me acuerdo en el tiempo de una que como, no sé, pues primero, segundo básico, que uno lo ponían afuera en el patio, ¿se acuerdan? Y es como que lo hacían repetir una serie de ejercicios, como los brazos hacia adelante, los brazos hacia arriba, ¿sí? Esas son como prácticas institucionales, que habría que ver si es que siguen presentes o no.
bueno, se desarrolla articulando pensamiento sensoriomotor, el preoperatorio y las nuevas posibilidades. Es decir, para que el niño o la niña esté en pensamiento operacional concreto, debió haber pasado por los estadios anteriores. ¿Mm? Este es el primer estadio en el que el niño puede operar con datos de la realidad que se consideran únicos, verdaderos, reales o naturales. Es decir, ya en esta etapa o en este estadio, el niño puede, por ejemplo, trabajar con números absolutos, ¿sí? Puede sumar, puede restar, ¿m? Va a comenzar a multiplicar, es decir, puede trabajar con variables que tienen, eh, como que son considerados como reales, naturales, qué sé yo, por todos, ¿sí? También permite acciones interiorizadas y también supone la distinción entre realidad y fantasía. Entonces, por ejemplo, en esta etapa de operaciones concretas, el niño ya sabe, si bien el sol se ve chiquitito, ¿verdad? Y quizá un niño o una niña podría mirar el sol y decir, oh, el sol que gira alrededor de acá o de mi casa. Ya en operaciones, eso en el preoperacional, ¿verdad? Ya en operaciones concretas podría decir, ah, yo ya sé que el sol, si bien se ve más chiquitito, yo lo veo más chiquitito, en verdad es mucho más grande que la Tierra. Y es la Tierra la que gira en torno al sol, ¿sí? Entre sus características está el concepto de números y de signo en general, ¿verdad? El niño o la niña puede articular clasificaciones, puede seriar, puede comprender diversos tipos de números, signos, letras, palabras, ¿sí? Comienza a desarrollarse el pensamiento inductivo. Por pensamiento inductivo se entiende como la búsqueda por la generalidad que representa un conjunto de objetos o prácticas, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner, yo creo que con ejemplos no siempre aprende más y por eso el trabajo que le hago está muy basado en ejemplos, ¿ya? El que quiero que hagan para terminar el curso. Ustedes van por la calle y van por primera vez a la Universidad Central, ¿ya? Pensemos en su primer día, no estamos en cuarentena, y ya llegan, ok, llegan y ven pasando fuera una micro, que es la 240, ¿sí? O la 380, ya la 380. Ah, la 380 pasa por la universidad y esa me sirve para llegar a mi casa, ¿verdad? Pero no estoy seguro porque es primera vez que la veo, ¿ya? Entonces, otro día van y ven y pasa la misma micro. Ah, y después un tercer día van y pasa la misma micro. Entonces ustedes dicen, por razonamiento inductivo, perfecto. Como he visto 3 días seguidos que esta micro pasa por acá y esta es la que llega a mi casa, ¿verdad? Asumo que aquí está el paradero y me tomo la micro y así llego a mi casa y no me tengo por qué ir en metro. ¿Sí? Otro ejemplo de razonamiento inductivo. Imagínense, me dicen, ya, voy ahí, o sea, Raiza anda a comprar pan a la esquina. Y yo voy al lugar que hice panadería y está cerrado. Ya, ok, me devuelvo, no puedo encontrar pan ahí en la esquina, está cerrado. Voy otro día y yo puedo suponer cosas, puede ser quizás la hora, quizás fue muy tarde, no sé. Y voy al otro día y voy más temprano. Y voy a la esquina y está cerrado. Ya, ok. Y después llega el fin de semana y a la horita de almuerzo voy de nuevo a la esquina de la panadería y está nuevamente cerrado. ¿Qué voy a concluir yo? ¿Qué se concluye? ¿Aló? Sí, se concluye Que que no está quieren cerrado trabajar. o que quebró, no sé, claro que no Se quieren concluye trabajar. que está cerrado y que no está funcionando el negocio. Perfecto, tal cual. Se concluye que el negocio no está funcionando. Eso es Mm, razonamiento inductivo. ¿Ya? Ese razonamiento inductivo es a partir
de una serie de hechos, yo saco una conclusión general. Y en este caso, mi conclusión general es que esa panadería no abre, está cerrada. No sé por qué, no tengo idea, quizás quebraron, quizás se cambiaron. Lo único que sé es que esa panadería no me sirve para ir a comprar pan. ¿Ya? Eso es razonamiento inductivo. Y por último, otra de las características es que hay un pensamiento basado en imágenes mentales, ¿verdad? Pero que están en movimiento, ¿sí? Como que antes las imágenes del periodo anterior eran más bien estáticas, ¿sí? Porque estaban más bien tomadas por la emoción. Entonces, por ejemplo, la casa de mi abuela, quizás, no sé, pues si me enfermé de la guata y mi abuela es pesada, me imagino la casa así, ¡pam!, terrorífica. Pero ya si estoy en operaciones concretas, si en operaciones concretas, le voy incluyendo más cosas, ¿sí? Ya, ok, no es tan terrorífica, en verdad mi abuela es media pesadita, pero también está mi abuelo, que es como cariñoso, me gusta porque veo a mi primo, como que las imágenes comienzan como a complejizarse, ya no son estáticas, ya no es como la primera impresión, ¿sí? Oigan, así como vamos, yo creo que vamos a terminar Yo les sugiero que hagamos Profe, que nos quedan 4 profe, diapositivas. Diga. profe, lo que usted mencionaba acerca de las imágenes mentales, ¿Sí? entiendo que hay toda una asociación, uno va procesando cosas, eh, va asimilando una cosa con la otra y entonces por ello es que concluye ciertas cosas, ¿no? O va cambiando un poco de parecer. Sí, es como que Eh, se empieza a matizar la realidad, se empiezan como a incorporar más cosas, claro. claro, Sí. perfecto, ok. Ya, yo Profesor, les... una pregunta. Dígame, dígame. ¿Y aquí caben los pensamientos irracionales? ¿Cómo cuál? No sé, que la abuelita por ser enojona la casa es fea o cosas así. Claro, igual, sí, yo creo que no es claro, porque lo que Piaget trabaja en el desarrollo cognitivo es como el avance hacia la racionalidad. Sí, tiene razón. Claro, estos son como, el preoperacional es como un pensamiento un poquito más irracional, ¿verdad? Como no es muy lógico, es muy concreto, y el de operaciones concretas se va complejizando, ¿sí? Profesora, También. profesora, Y estoy, la escucho. es que no le escuché, pero irracional como que se puede asociar más a un adulto que a un niño, porque como que un niño sea irracional, como que no puede ser o no, porque como un niño va a decir algo irracional, o sea, lo puede decir, pero es que si el niño está en desarrollo, O sea, es que a ver, primero que todo, si le decimos a alguien que es irracional, estamos haciendo un juicio de valor, ¿verdad? Yo creo que lo que está tratando de decir el compañero era que los estadios previos son menos racionales. Y efectivamente, no opera la racionalidad que se espera en el adulto desde la lógica de Piaget. Porque lo que sabemos los que estamos acá es que los adultos muchas veces somos bastante irracionales, ¿sí? O podemos serlo. ¿M? Pero más que, Stephanie, como decir que un niño es irracional, porque eso sería un juicio de valor y desde un lugar de poder adultocéntrico, ¿verdad? Yo creo que el claro. compañero lo que quería comentar o transparentar es que un pensamiento como más alejado, por ejemplo, en las operaciones concretas, o, perdón, en el preoperacional más alejado de la lógica racional como formal propiamente tal, Ah, ya. ¿sí? Sí, Pero claro, no tiene mucho Exactamente, sentido decirle a profesora. un niño que es irracional, pues, ¿verdad? Sí, pues sería un medio juicio de valor eso, sí. Eso, ya. Yo les propongo que sigamos, me quedan 4 diapositivas, y así podemos terminar antes la clase, ¿ya? Entonces, este, ya.
Con respecto a la conducta y a la socialización, habría una concentración individual, ¿verdad? Y una colaboración efectiva. ¿Mm? Esta es la etapa donde perfectamente los niños y las niñas pueden hacer trabajos grupales, ¿sí? Cómo pueden distribuirse tareas, pueden asignarse funciones. ¿Mm? Y acá también hay un cambio en las actitudes sociales que comienzan como, hay un cambio respecto al juego. Recuerden que el juego, como en las primeras etapas, ¿se acuerdan incluso en los sensorios motor, que el primer estadio, como, ah, no, quizás me fue muy adelante, ¿sí? Pero, o sea, disculpen, muy atrás, no, pero en el preoperacional recuerden que el juego ayudaba mucho como a la representación, ¿se acuerdan? Como a lo simbólico, al jugar al como si yo fuera Spider-Man, ¿sí? Antes el juego estaba muy vinculado al placer, al disfrute y con estas posibilidades como de representación simbólica. ¿Mm? Sin embargo, ya en el periodo operacional concreto es como casi juego para ganar. Aparece como la competitividad, ¿sí? Los juegos con las reglas claras, que hay un ganador y un perdedor, ¿sí? Y a partir de eso empieza también como los inicios de la construcción lógica. ¿Mm? Es decir, el niño va logrando coordinar que hay distintos puntos de vista, que hay distintas percepciones, ¿verdad? Que está lo que piensa el otro, pero también está lo que pienso yo, ¿sí? Se espera que en el pensamiento operacional concreto haya un principio de reflexión, es decir, que el niño tiende a pensar antes de actuar, ¿sí? En esta etapa. ¿Mm? La etapa anteriores, recuerden que es como un poquito más desde el impulso, desde la exploración del ambiente. En cambio acá, ya en el operacional concreto, el niño como que logra decidir si actuar o no de tal o cual forma. ¿Mm? Y con respecto a los progresos en el pensamiento de este estadio del desarrollo cognitivo, encontramos, bueno, causalidad y representación del mundo mediante la explicación por identificación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto en español? Esto quiere decir que el niño logra explicarse las cosas que pasan, pero solo desde un punto de vista. Por eso se llama atomista, ¿sí? Si antes la explicación es, por ejemplo, era, no sé, a ver, no, déjeme pensar. Ya, una explicación atomista sería decir, a ver, estoy pensando. El coronavirus es culpa de los chinos, ¿sí? Ay, pero Raiza, ¿por qué piensa eso? Pero claro, pues evidentemente, sí, mira, el virus partió allá, ¿sí? De hecho parece que iban al laboratorio, donde están jugando con el virus, ¿sí? Y aparte justo fue en un lugar de Wuhan. Perfecto, dale. Pero una explicación atomista porque yo voy solo a una variable que en este caso sería la variable china, ¿sí? En cambio, se espera que en el siguiente estadio, ¿dónde está? El de las operaciones formales, yo pueda mezclar distintas variables para explicar la realidad. Entonces yo no diría solo, la pandemia es culpa de los chinos, diría, sí, bueno, por un lado es lo que pasó en China, la poca regulación, qué sé yo, de los laboratorios, de las ferias que tienen animales vivos como exóticos, pero además también todo el tema de la globalización, el número de viajes internacionales, y también depende mucho de cómo cada gobierno instala las políticas públicas, no sé, políticas sanitarias, ¿verdad? O económicas para apoyar. ¿Se entiende, no? La diferencia, en la operación del concreto, la explicación sería como desde un solo lugar, y en las operaciones formales, que el que viene, el último estadio, sería como con más variables que ayuden a explicar el fenómeno. Eso, eso a grandes rasgos. Entonces, ya en las operaciones formales la persona puede pensar en términos abstractos, puede lidiar con situaciones hipotéticas, puede pensar en distintas posibilidades. ¿Mm? Y aquí ya el niño
la niña, o ya estamos hablando del adolescente, ¿verdad? Puede imaginar a partir de lo abstracto, ¿sí? Es decir, puede imaginarse a través de la imaginación. No es necesario que a partir de algo yo me imagine, a partir de algo concreto de la realidad yo imagine algo, sino que a través de mi propia imaginación yo puedo imaginar otras posibilidades. Se espera que las operaciones formales sea a los 12 años, que ya el niño o la niña debería estar como en séptimo básico, ¿verdad? ¿Por qué es importante Piaget? ¿Y por qué es tan importante la educación Piaget? Es porque técnicamente la pedagogía, ¿verdad? Dependiendo como de los niveles de los niños, como se va en primero básico, segundo básico, ¿sí? Debiese implementar estrategias pedagógicas considerando el estadio cognitivo en el que está. ¿Mm? Estimados y estimadas, cuando hay una falla, por ejemplo, porque dice de los 2 en adelante, ok, pero nosotros igual vemos personas que pueden tener un pensamiento más concreto. ¿Qué tipo de situaciones tienen que pasar para que una persona tenga un pensamiento más concreto? ¿Un derrame? Por ejemplo, sí, claro, como un daño orgánico, ¿verdad? Un TEC cerrado, un derrame, exacto. ¿Qué más? Epilepsia. ¿Quién dijo epilepsia? Y yo, Juan Carlos Jerez. Sí, mira Juan Carlos, lo que yo tengo entendido es que la epilepsia, bueno, de hecho hace muchos años atrás, como en el siglo XIX, la epilepsia, a las personas con epilepsia le decían incluso idiotas, ¿sí? Estoy recordando el libro de Dostoyevsky, El idiota, que justamente un joven que de idiota tenía poco, pero se le decía idiota porque tenía epilepsia, le daban una crisis epiléptica y todo. La epilepsia, hay que recordar que, bueno, hay distintos tipos de epilepsia que son focalizados, generalizadas, pero que actualmente hay harto como tratamiento farmacológico que puede como ayudar a prevenir las crisis, ¿sí? Entonces una persona con epilepsia necesariamente no tendría como daño cognitivo, por el contrario, hay muchas personas con epilepsia que pueden desempeñarse bastante bien en sus labores. ¿Mm? Están actualmente los anticonvulsivantes, ¿verdad? Que son fármacos que ayudan mucho como a prevenir las crisis epilépticas. ¿El autismo puede ser? Es interesante el caso del autismo, Claudio, porque efectivamente se ven alteradas como algunas variables del desarrollo, ¿cachai? Como puede tender a tener un pensamiento más egocéntrico, más centrado en el sí mismo, ¿sí? Pero también hay muchos niños, niñas con autismo que, por ejemplo, tienen, no sé, pues como amplias destrezas vinculadas a las operaciones matemáticas, ¿sí? Porque el autismo pasa más que por lo cognitivo propiamente tal, el principal tema con el autismo tiene que ver con la sociabilización, ¿sí? Como que ahí se juega el trastorno del espectro autista, como en la capacidad de sociabilizar, que te puede tener efecto Ok. en el desarrollo cognitivo, pero yo lo que he visto al menos con pacientes con TEA, con trastorno del espectro autista, es que muchos tienen como, por ejemplo, muy desarrolladas algunas habilidades cognitivas, ¿sí? Y como que es lo social lo que está como un poquito más frenado, dependiendo como el grado de severidad del TEA, del trastorno del espectro autista que tenga el niño o la niña. Gracias. Profe, Dígame. y en el caso de los Asperger, porque ellos tienen problemas, por ejemplo, para pensar, para entender el lenguaje corporal, para entender el doble sentido, que eso igual requiere un poco abstraerse, ¿no? Exacto. De hecho, me acabo de acordar de tu ejemplo de la semana pasada, del lunes pasado, como que el chiste de doble sentido, como que hay que tener, o el chiste negro, hay que tener como una capacidad de abstracción para entenderlo, para no tomarlo literal, ¿verdad? Ujú. Y hoy voy a hacer una precisión diagnóstica. Desde el 2013 que hubo una, 2013 o 2015, el 2015 o el 2013. 15. ¿El cambio en Hubo el una DCM? el cambio en el
Fue el DCM, 2015, exactamente. sí. Fue el 2015 en el DCM se reformula porque antes se distinguía entre Asperger y se distinguía entre autismo. Y del 2015 comienzan a ser parte, por eso se llama como trastorno del espectro autista, porque la palabra espectro va a marcar como un continuum de funcionamiento. Entonces ahí vemos niños que, por ejemplo, tienen, no sé, pues, mayor habilidad para vincularse con otros, pero que igual tienen como otros criterios que lo hacen cumplir el TEA, ¿sí? El diagnóstico de TEA. ¿Mm? Sí. Pero Profesor, claro, es un una pregunta, ejemplo. Yo ¿cuál es la estoy diferencia, pensando... Ah, sí, sí. cuál es la diferencia del Asperger con el autismo? Si se puede saber. Ah, no, que lo que pasa es que recuerden que las categorías en psiquiatría siempre se están reformulando. Entonces, el DSM-5, en un intento por ser menos como categorial y ser más como dimensional, como en vez de ser como como dejar de ser tan encasillador y comenzar a ver como el continuum de funcionamiento, va como a reformular algunos trastornos y entre ellos reformula como que mezcla el Asperger con el autismo y los pone como trastorno del espectro autista. Sí, como dice la Gabriela desde el Gracias. 2005, desde el 2015. Profe, pero disculpe, yo tengo entendido que en el caso de el Asperger es un poco más funcional en cuanto a la sociedad, Claro. dependiendo, claro, porque en el fondo son personas que son bien inteligentes por lo general como que vienen muy dado con el autismo como en un área, que desarrolla mucho el área, pero en el caso de ellos les falla la sociabilización, si no me equivoco, ¿no? O sea, es que ahí depende como en qué momento vamos a tener este diálogo, pues si es como pre-DSM-5, post-DSM-5, ¿cachai? Si es post-DSM-5, sí, pues efectivamente encontramos distintos niveles de funcionamiento, sí. Que hay algunos que tienen funcionamiento más alto, que tienen mayores capacidades de adaptación, pero ojo, chiquillos y chiquillas, estimadas y estimados, en nuestra clase de psiquiatría esto, así que... Lo preguntaba por el tema de precisamente la capacidad de abstracción, que en el caso del Asperger no entendía el lenguaje corporal y el sarcasmo. Por eso era la pregunta. Claro, es que busca los criterios del nuevo DSM, pues, y ahí aparece como si es severo o si tiene alto funcionamiento, y ahí aparece como más detallado como las preguntas, los comentarios que tú estás señalando. Sí. Pero, por ejemplo, en el Alzheimer, ¿ustedes creen que hay como una pérdida en la función cognitiva? Sí. ¿Verdad que sí? Otra pregunta, si yo crezco en un Tengo contexto... disculpe, Dígame. tengo entendido que el Alzheimer es por una falla biológica, ¿o no? Ya, es que, mira, es que no me quiero ir como, estoy dando ejemplos, como de situaciones en las cuales se puede ver alterado el desarrollo cognitivo, ¿sí? Y claro, Ok, pueden haber disculpe. causas biológicas, pero no quiero entrar en los trastornos psiquiátricos propiamente tal, ¿sí? Porque si no nos vamos a perder mucho. Y yo quiero que les quede claro esto para el trabajo que tienen que hacer después. ¿Mm? Se me fue lo que le iba a comentar. Ah, ya. Con respecto al capítulo que leyeron de herencia y ambiente, si yo fuese, por ejemplo, ya sabemos que Piaget planteó que esto era invariable, que era universal, ¿verdad? Que es sucesivo, es decir, yo paso por un estadio y el otro, pero ¿qué pasa si yo nací en un contexto donde, por ejemplo, no sé, pues, no voy al colegio, tengo que trabajar desde muy temprana edad, no sé, pues, no me crié con mi mamá y quizá mi hermano mayor me tuvo que criar y a medias porque él también trabaja? ¿Qué creen que pasa ahí? Me imagino que el desarrollo se ve más limitado. Tal cual, Daniel. Mm.
Claro. Una persona pudiese eventualmente tener un pensamiento como abstracto, pero es muy importante recordar que los factores biopsicosociales influyen muchísimo, y eso lo vamos a revisar con Vygotsky la próxima semana, ¿sí? Que si bien esto como para Piaget es como casi como algo genético, como inherente al ser humano, a la especie, va como que el ambiente influye mucho en el desarrollo, ¿verdad? En el desarrollo de, por ejemplo, la capacidad de abstracción, ¿sí? Profe, ¿y Digan. existe manera de que el proceso se adelante? Porque la capacidad biológica está para que a cierta edad más o menos se empiecen a formar ciertos criterios. Claro. Pero eso puede pasar que se produzca antes de tiempo, dependiendo de la estimulación del niño, o es... Eso. Mm, sí. Por ahí va Gabriela. Depende mucho de cómo se ha estimulado el niño o la niña, tal cual. Sí, eso, los marcos que pone Piaget son referenciales, ¿ya? Son marcos referenciales. No es como que el niño tenga, 2 años, ahora paso al otro estadio. Son marcos referenciales y como dice la Gabriela, el ambiente influye mucho en, por ejemplo, que pueda como adelantarse un poquito más, ¿sí? Como a lo referido, o sea, como al rango etario del referido, por así decirlo, ¿sí? Eso, pues vamos a quedar hasta acá hoy día entonces. Si tienen dudas, me avisan y les voy a subir esta clase y se las mando al mail. ¿Ya? Por favor, profesora, muchas gracias. Gracias, Súper. profesora. Les voy a pedir que después de esta clase, recuerden, el sábado no nos vemos el lunes. Les voy a pedir que igual vayan pensando en los personajes, que a propósito de lo que revisamos, ¿verdad? Como, no sé, estoy jugando, qué sé yo, operaciones formales, Lisa Simpson, ¿sí? Como igual me lo pueden ir preguntando al mail, como que lo vayamos conversando igual, ¿ya? Profe, ¿tienen que estar todos los estadios de Piaget puestos en los personajes, todos los logros? Ay, vuelve a repetirme la pregunta. Disculpe, ¿tienen que estar puestos todos los logros en el análisis de todas las edades? No. Ay, dame un ejemplo, ¿cómo se te ocurre? Ya, por ejemplo, de los 2 a los 4, no sé, el niño empieza a hablar, un ejemplo. Después tiene que haber un personaje que de los 4 a los 6 cumple otro criterio. ¿Tiene que ser por edades? No, 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 Oh, no. Oh, no bien. hoy la escucho usted y alguien más hablando, como que no. Sí, al tiro. Déjenme, esperen, voy a silenciarlo a todo y ahí tú lo desactivas. Ya, Gabriela, desactiva tu audio. O sea, disculpa, actívalo, perdón, al revés. Activa el audio. Ya, mira. Más que por edades, por eso yo les pedí algunos casos y ustedes dijeron, no sé, pues trastorno del espectro autista, algunos hablamos del Alzheimer, porque uno puede encontrar como personas adultas que, por ejemplo, tengan un pensamiento como más característico del estadio de operaciones concretas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí más que te vaya por edades, es muy al revés, es como en la prueba te aparece, ponte tú operaciones concretas, y tú ahí le pones el personaje. ¿Cachai? Más que como ponerle las operaciones concretas se caracterizan de tal a tal edad, no, es como al revés. En la prueba te sale operaciones concretas y tú pones el personaje. Ya, Entonces y estoy se jugando lo Bart describo. y lo escribes. Estoy Ya, jugando Bart Simpson, que debiese tener, no sé, pues tal edad de la serie de los Simpsons. Se da la impresión de que está en este estadio, en el estadio preoperatorio debido a, y ahí tú vas enumerando las características del estadio y las vas justificando. Como por ejemplo, en tal escena, ¿sí? Y ahí va hilando. ya. Muchas gracias, profe.
Pero si quiere Gabriela comienza a hacerlo y yo ya lo puedo empezar a revisar, como si es que van bien, o lo podemos ver en la próxima clase como lo que ustedes me manden, si son buenos ejemplos, los ponemos para compartirlo entre todos, ¿ya? Sí, voy a aprovechar que el sábado no hay clases. Sí, pues. Gracias, profe. Estimadas, Un de gusto. nada. Estimados y estimadas, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? No.